Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su primera clase de polinomios. Vamos a hablar de qué son polinomios. Cuando hablamos de polinomios estamos hablando de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas es esto que ustedes están viendo acá. Es decir, el número, un exponente y una letra. El 5x, eso es una expresión algebraica. Es la combinación entre números y letras. Cuando hablamos de polinomio, estamos hablando de expresiones algebraicas que están unidas entre sí porque están vinculadas a través de sumas o restas. ¿Ok? Entonces tenemos expresiones algebraicas unidas por sumas y restas. A eso es lo que llamamos nosotros polinomio. Por lo menos aquí tenemos el polinomio px. El polinomio px dice menos x al cubo más 5x más 2x a la cuarta menos 3 más 6x al cuadrado. Eso que está ahí es una expresión polinómica. La expresión qx igual a 2x a la cuarta menos 3 más 6x al cuadrado, ese es otro polinomio. Y después viene la hx que tenemos ahí, que dice que es igual a 4x a la cuarta menos x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x más 5. Como ustedes podrán darse cuenta, los polinomios hay unos que tienen 4, 5 términos, 3 términos, 2 términos, pero en general nosotros llamamos polinomio cuando esta suma de términos es mayor de 4 elementos. Cuando es un solo elemento, cuando tenemos por lo menos px igual a menos x al cubo, ahí estamos hablando de monomio. Si tuviéramos px igual a menos x al cubo más 5x, ahí estaríamos hablando de binomio. Y así sucesivamente. Si lo que estamos sumando o restando son 3 términos, a eso lo llamamos trinomio. Pero cuando esa suma de términos pasa de 4, cuando tenemos más de 4 términos unidos por sumas y restas, a eso es lo que nosotros llamamos polinomio. Sin embargo, comúnmente nos referimos a polinomio a cualquier cantidad de elementos sumados entre sí, ¿ok? Vamos a ver aquí vamos a ver algunos datos del polinomio. Fíjense lo siguiente. Empecemos por este polinomio que está aquí, que dice menos 5x a la 5. Ese menos 5 es el coeficiente principal. Si nos vamos al término que está al lado, dice 3x al cubo. El 3 es el coeficiente que acompaña a la variable. Cuando decimos menos 1/3 de x al cuadrado, el menos 1/3 es el coeficiente que acompaña a la variable x a la 2 y así sucesivamente. En 6x el coeficiente será 6 y en el término independiente el coeficiente es menos 1/9. La variable está elevada a un exponente. Cuando nosotros revisamos todas las variables de este polinomio nos damos cuenta que una dice que es x a la 5, la otra dice x a la 3, la otra dice x a la 2 y hay una que dice x a la 1, ¿ok? Y hay un término independiente que no tiene ninguna x. Nosotros buscamos cuál es ese exponente que acompaña a la x que tiene mayor valor. En este polinomio, el exponente que tiene mayor valor es el 5, porque decimos x a la 5. X a la 5 es mayor que x a la 3, es mayor que x a la 2, y es mayor que x. Por lo tanto, x a la 5 es el mayor valor del exponente de la variable. A ese valor 5 es lo que llamamos grado del polinomio. Entonces, este polinomio es de grado 5. ¿Okay? En este caso, este polinomio está ordenado de mayor a menor y tiene un término independiente que es el menos 1/9, que como ustedes pueden darse cuenta, no está acompañado ni de ninguna variable. Eso quiere decir que esa variable está elevado a la 0. ¿Por qué? Porque x a la 0 es igual a 1. Y por eso es que nosotros aquí vemos solamente
un noveno y no vemos la variable x. Veamos más adelante. ¿Cómo se ordenan los polinomios? Los polinomios se ordenan o de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, ¿se ordenan de modo creciente o se ordenan de modo decreciente? Y siempre el que va a mandar el orden es la variable con su exponente. Fíjense, aquí tenemos el mismo polinomio y lo vamos a ordenar de dos maneras. Cuando lo ordenamos de manera creciente, comenzamos por el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El que no va acompañado de x. Después seguimos por 6x, que es como si estuviera elevado 6x a la 1. Después seguimos por x a la 2, x a la 3, 16x a la 3, menos 15x a la 4, más 14x a la 5. Entonces vamos, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5. Este polinomio está ordenado de forma creciente. Si queremos ordenar este polinomio de modo decreciente, tenemos que comenzar escribiendo el monomio que tiene como variable x a la 5. ¿Por qué? Porque x a la 5 es el mayor exponente de ese polinomio. Y continuaremos escribiendo el polinomio que tiene como variable x a la 4, el que tiene como variable x a la 3, después el que tiene como variable x a la 2, después seguiremos por el que tiene x y por último colocaremos el término independiente. Entonces, ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor, siempre ordenado por el exponente de la variable. Los polinomios pueden ser completos o incompletos. Cuando un polinomio se dice que es completo, es porque tiene todas las variables y todos los exponentes en su orden. Es decir, si yo tengo en el caso de este polinomio, yo tengo aquí en el primer polinomio donde hablamos de polinomios completos, decimos el polinomio menos x al cubo más 5x más 2x a la cuarta menos 3 más 6x al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ordenar el polinomio. O lo ordenamos de manera decreciente o de manera creciente. En este ejemplo se ordenó de manera decreciente. Entonces, ¿por qué tenemos que comenzar? Por 2x a la cuarta, que es el grado del polinomio que nosotros tenemos. Comenzamos por 2x a la cuarta. ¿Quién le seguiría? Menos x al cubo. ¿Cuál es la próxima que sigue? Más 6x al cuadrado. Después dice más 5x y menos 3. Como nos podemos dar cuenta, en este polinomio no falta ninguna variable que tenga su exponente, ¿ok? Es decir, si teníamos x a la 4, conseguimos una variable que tenga x a la 3, conseguimos una que tiene x a la 2 y conseguimos una que tiene x. Cuando el polinomio es incompleto, como el del segundo ejemplo, a nosotros nos va a faltar una variable o dos variables o tres variables, pero no va a estar completo. Es decir, en este caso qx es igual a 2x a la cuarta menos 3 más 6x al cuadrado. Cuando lo vamos a ordenar, tenemos 2x a la cuarta porque ese es el grado del polinomio, ¿ok? Y seguimos. ¿Quién debe seguir? El término que tenga x a la 3. Pero como en nuestro ejemplo no hay ningún término de ese polinomio que tenga x al cubo, entonces sustituimos eso por 0x al cubo para rellenar ese espacio. Después seguimos con el que tenga x al cuadrado. Pero nosotros tenemos aquí más 6x al cuadrado. Cuando llegamos al término x, ese término x no lo conseguimos en nuestro polinomio. Por lo tanto, tenemos que colocar más 0x. ¿Para qué? Para rellenar el espacio que falta. Después del término x, ¿quién sigue? El término independiente. En este caso, el término independiente es menos 3. Entonces recuerden, para ordenar polinomios se ordena de mayor a menor o de menor a mayor. Si los polinomios son completos, tienen que tener
toda la secuencia de variables con los exponentes consecutivamente uno detrás del otro. Y cuando los tenemos incompletos, entonces tenemos que rellenar los espacios que nos hacen falta con 0 más la variable que está faltando. Los polinomios se dicen que tienen términos semejantes cuando existen variables con exponentes iguales, ¿ok? Por lo menos en este caso, nosotros decimos que 2x a la cuarta es término semejante con x a la cuarta. ¿Por qué? Porque los dos tienen x a la cuarta, es decir, decimos 2x a la cuarta y tenemos x a la cuarta. Esos dos términos podemos decir que son semejantes. Otro término semejante sería 6x al cuadrado con 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la semejanza está en la variable y en el exponente. Después tenemos aquí a x al cubo. Tenemos a menos x al cubo, pero también tenemos a 2x al cubo. Ahí tenemos otros términos semejantes. Si nos vamos a ver a menos 5x, no existe ningún otro término que tenga como variable x. Por lo tanto, menos 5x no tiene términos semejantes. Bueno, con esto finalizamos lo que es la lección de polinomios. Entonces recuerda, los polinomios son expresiones algebraicas que están unidas por sumas y restas. El grado del polinomio será el grado que tiene la variable de mayor exponente. Y los polinomios los podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Si lo ordenamos de mayor a menor, estamos de modo decreciente. Si ordenamos de menor a mayor, estamos de manera creciente. Les recomiendo que vuelvan a escuchar el video, deténganlo donde lo tengan que detener, copien un resumen de las cosas más importantes que se han dicho aquí y luego vean en su archivo el documento de polinomios. Ahí se les va a aclarar algunas dudas que se les hayan podido presentar al ver este video. Hasta luego, que tengan buen día y nos vemos en el próximo video.